Hola, hoy te voy a enseñar a cómo adaptar el método Loomis en rostros asimétricos, que son los que tienen medidas o tamaños fuera de lo común. Por ejemplo, ojos separados o muy grandes, nariz muy larga o boca inclinada y entre otros. Hoy voy a tomar de ejemplo a nuestro amigo Rocky, que si bien a primera vista no notamos nada raro, al prestar más atención nos podemos dar cuenta de algunas medidas que se nos podrían complicar. Y para hacerlo voy a tomar esta fotografía de referencia que, como se puede apreciar, está de frente un poco inclinado hacia la izquierda. Como siempre voy a empezar haciendo una cruz al centro de la hoja para centrar el dibujo o retrato, para luego con ayuda del compás hacer una circunferencia de 12 centímetros, que por esto abrí el compás a 6 centímetros. Luego voy a hacer una línea inclinada como se puede apreciar en la foto de referencia, pero aquí me pasé de inclinado así que la tuve que corregir. Ahora voy a hacer estas dos particiones que nos van a dar el ancho del rostro. Ahora voy a hacer esta línea inclinada donde van a ir ubicadas las cejas. Ahora voy a hacer estos dos trazos que nos van a dar la ubicación de la frente y la nariz. Pero aquí hay que tener cuidado ya que si nos fijamos bien la nariz está un poco más larga, así que tenemos que bajar un poco la medida, ya que en la mayoría de casos normalmente la nariz siempre va ubicada en esta línea, pero esta es la excepción. Ahora para sacar la medida del mentón voy a tomar esta misma medida, solo que acá lo dejé un poco más bajo de lo que debería, pero más adelante lo voy a corregir. Ahora voy a dividir en 3 la distancia que está entre las cejas y la nariz y esto nos va a dar la ubicación de los ojos. Si los ojos fueran un poco más pequeños, lo tendríamos que dividir entre 4, pero todo depende del rostro que estés dibujando, en este caso es dividido 3. Ahora solo queda trazar la línea inclinada. Hecho esto, vamos a empezar a calcular el ancho del mentón, como también vamos a empezar a trazar la mandíbula. Ahora corresponde hacer las cejas, que con estas líneas guía se nos va a facilitar bastante. Obviamente no siempre vamos a hacer todas estas líneas guía ya que sería algo agobiante, más es un ejercicio que te va a ayudar a ubicar cada parte del rostro para la hora de que veas un rostro o una fotografía ya puedas visualizarlo mentalmente, pero esto lleva bastante práctica. Así que si no te sale a la primera no te desesperes, que es normal. A mí también me costó un poco al principio, pero después de bastantes intentos lo entendí mejor. Ahora que ya tenemos ubicadas las cejas, vamos a ubicar los ojos y esto pues ya es más fácil, ya que con ayuda de las cejas vamos a ubicar los ojos, así como se puede apreciar. Por eso es muy importante tomarnos nuestro tiempo al dibujarlas, ya que si están mal, pues de ahí para abajo todo va a salir mal. Con ayuda del compás voy a verificar que los dos ojos estén del mismo tamaño y aquí podemos ver que la distancia entre ellos es otro ojo como normalmente suele pasar. Y ahora sí vamos a calcular el ancho de la nariz con ayuda de la ubicación de los ojos, así como se puede observar. De paso también podemos bocetearla un poco. Ahora vamos a calcular el ancho de la boca y también nos vamos a apoyar en la parte superior. Ya para la altura de la boca no nos complicaremos ya que está justamente donde pasa la circunferencia. Ahora vamos a bocetear los ojos y para esto podemos partir en dos esta zona para ayudarnos a dibujarlos un poco mejor.
Aquí fue donde me di cuenta que la mandíbula estaba un poco más abajo, parecía Calamardo el Guapo, así que la tuve que reducir porque si no obviamente me iba a salir mal. Y te dejo hasta mis errores para que te des cuenta que no todo sale como uno quiere, a veces sale a la primera todo perfecto y a veces hay que batallarle otro poquito. Hecho esto, ahora sí podemos empezar a dibujar el resto que podría ser el cuello, el cabello y todas las demás partes. Y te lo dejo un poquito rápido para que no te aburras. Esto es más para que tengas una idea de cómo lo voy haciendo y para que lo puedas aplicar en tus dibujos. Y si me estás siguiendo paso a paso, solo tienes que pausar el video. O también ponerlo en velocidad 0.5 para que te vaya más lento. Ahora solo queda borrar todas las líneas guías y si se puede retocar un poco. Por ejemplo, acá empecé a retocar un poco los ojos ya que sentía que no estaban del todo bien, ya que un párpado como que está un poco más caído que el otro, entonces hay que fijarnos bien en todos estos pequeños detalles, ya que a la hora de estar sombreando se nos puede complicar corregir. Y ahora solo faltaría darle una borradita y el resto es historia. Me gustaría mucho que me digas en los comentarios qué te pareció el video y si te gusta este nuevo modo rápido o te gusta más en tiempo real. También por si tienes alguna duda o sugerencia para más ángulos o qué sé yo, otro tipo de método, todo me lo puedes hacer saber acá abajito en los comentarios.